2021. Les pedimos disculpas por su paciencia y gracias por seguir conectados con nosotros en esta sesión de hoy. Soy Sebastián Oldiel del Departamento de Comunicación de la OPS y esta sesión durará alrededor de 1 hora y estaremos tomando preguntas de ustedes hasta ese momento. Ya hemos recibido preguntas por correo electrónico y también podrán hacer sus preguntas en vivo y a través del chat mediante el botón Q y A. Recuerden siempre incluir su nombre y su medio de comunicación al enviarnos sus preguntas. También les cuento que tenemos interpretación simultánea al inglés, portugués y francés y pueden optar por alguna de ellas a través del botón Interpretation. Hoy la directora de la OPS, la doctora Carissa Etienne, hará un balance de la situación de los primeros 3 meses de la pandemia en la región de las Américas de este 2021 y también de la cooperación técnica de la OPS en este tiempo. Acompañan a la doctora Etienne, el doctor Jarbas Barbosa, subdirector de la OPS, el doctor Cirugarte, director de emergencias en salud de la OPS, y el doctor Silvana Aldiguieri, gerente de incidente para COVID-19 en la OPS. Ahora sí, entonces quisiera invitar a la doctora Etienne a que comparta sus palabras. Doctora Etienne. Thank you, Sebastian, and good morning. And welcome to our press briefing. Buenos días a todos. Gracias, Sebastián. Pedimos excusas por empezar tardíamente. Este es el último día de este primer trimestre y quería aprovechar esta oportunidad para hacer inventario de la pandemia en nuestra región desde el comienzo de 2021. Desde el 1 de enero de 2021 ha habido más 19,7 millones de casos registrados en las Américas y hemos perdido más de 475,000 personas en la región por COVID-19. Es equivalente a 1,000 aviones 747-8 llenos. En las últimas 4 semanas hemos registrado aproximadamente 1 millón de casos nuevos en promedio cada 7 semanas. Perdón, cada 7 días. Esto indica que la transmisión sigue siendo muy activa en demasiados lugares de nuestra región. El número de muertes sigue siendo alta también, con más de 34,000 muertes registradas la semana pasada, marzo 22 a 29. Brasil, Perú, Chile y Paraguay han registrado las tasas más altas. El influjo reciente de casos está abrumando a los hospitales en varios países. Por ejemplo, la tasa de ocupación de las unidades de cuidados intensivos está por encima del 80% en todos los estados brasileños, con excepción de 2, y los hospitales de Jamaica están operando muy por encima de su capacidad. La mortalidad aumenta cuando esto ocurre porque los pacientes tienen dificultad encontrando la atención que necesitan y los trabajadores de la salud se ven sobrecargados por tener que atender a tantas personas a la vez. Hoy en día, la pandemia está tan activa como lo ha estado siempre y no tenemos otra opción sino seguir luchando contra ella. De hecho, unos cuantos países de nuestra región, incluyendo Paraguay, Uruguay y Cuba, están experimentando brotes en 2021 de mayor magnitud que los que tuvimos en 2020. Todos los países de la región deberían estar en alto estado de alerta. En esta pandemia, el sentido de autosuficiencia y de que están las cosas bien lleva a más casos. Instamos a todos nuestros Estados miembros a que refuercen la vigilancia y actúen al primer signo o señal de que los casos están en aumento. No esperen hasta estar abrumados. Los riesgos para sus pueblos y para los sistemas de salud son demasiado altos. Los últimos 3 meses han marcado una fase crítica de la pandemia de COVID para nuestra región y ha habido 3 áreas donde la OPS ha concentrado sus esfuerzos de especial manera. En primer lugar, nuestra red de vigilancia
se ha expandido de manera importante para identificar y rastrear las variantes de SARS-CoV-2. 21 países ahora participan en la red de vigilancia genómica de COVID-19, lo cual nos da una idea mucho más clara de las variantes que circulan en nuestra región. Por lo menos 3 de las variantes de interés han sido identificadas en 32 países y territorios de las Américas. Estamos trabajando hombro a hombro con los Estados miembros para aumentar la capacidad y mejorar la notificación de estas variantes. También estamos realizando análisis para entender de mejor manera el verdadero impacto de estas variantes en algunas de las áreas más afectadas. Una consulta técnica sobre variantes esta semana concluyó que el mensaje sigue siendo el mismo. Es importante seguir fortaleciendo la vigilancia genómica, pero lo que debemos hacer para evitar la transmisión con o sin circulación de variantes es mantener la distancia de salud pública y otras medidas de control que ya existen, incluyendo la vacunación. Estas medidas no se han modificado de ninguna manera, siguen siendo las mismas. En términos de vacunas, la inmunización es otro tema de alta prioridad para nosotros aquí en la Organización Panamericana de la Salud. En enero 1, solo unos cuantos países estaban vacunando contra COVID-19 en nuestra región. Este cuadro ha cambiado porque hasta ayer 124 millones de personas han recibido por lo menos una dosis de vacuna en las Américas y más de 58 millones han terminado ya su esquema de vacunación. Casi todos nuestros Estados miembros están desplegando vacunas. Haití pronto será el siguiente en recibir las vacunas que llegarán por parte de COVAX en las próximas semanas. COVAX y sus embarques han llegado casi a todos los países participantes, permitiendo así que se proteja al menos alguna parte de la población que está a mayor riesgo. En un esfuerzo coordinado por el Fondo Rotatorio de la OPS, más de 2,6 millones de dosis de COVAX han llegado a 17 países de nuestra región en los últimos 30 días. Esta semana, Guyana, Bahamas, Belice y Trinidad y Tobago van a recibir sus primeros embarques. Pero al celebrar este progreso, no podemos cerrar los ojos al hecho de que el abastecimiento de las vacunas sigue siendo nuestro reto principal. Una gran parte de esto se debe a las demoras en producción, ya que los fabricantes están corriendo para escalar su capacidad. Pero estamos viendo también demasiados ejemplos del nacionalismo vacunal, el cual limita la disponibilidad mundial aún más. El sistema actual está construido para perpetuar la inequidad y esto no es aceptable. Las vacunas deben estar disponibles a todos los que las necesiten, independientemente de dónde vivan. La OPS sigue siendo el adalid del acceso equitativo a las vacunas y seguiremos luchando para que haya más suministros hasta que nuestra región esté plenamente inmunizada. Las vacunas no son el único recurso escaso en 2021. A medida que han aumentado los casos, algunos Estados miembros han tenido escaseces de suministros que son indispensables para proteger a su personal y tratar los casos de la infección. En los primeros meses de este año, la disponibilidad de oxígeno y de medicinas anestésicas se han visto amenazadas por la velocidad de nuevos casos que han inundado los hospitales de Brasil, Perú y otros lugares. Esto resalta las consecuencias funestas de una pandemia que puede sobrecargar rápidamente nuestros sistemas de salud, donde aún una cadena de suministro bien establecida puede empezar a sufrir y a tener problemas en arreglárselas durante estas circunstancias. Nuestra tercera área de enfoque ha sido acelerar la compra de fármacos y otras medicinas, así como EPP necesitado en el frente
Este año tan solo la OPS ha ayudado a comprar más de 3 millones de unidades de máscaras médicas para la región. Y también ha estado apoyando a los gobiernos activamente cada día para encontrar soluciones a la escasez de oxígeno y de otras limitaciones de suministros. A medida que aumentan los casos, seguiremos apoyando a los países para que tengan EPP, medicinas y otros suministros que necesiten. A medida que llegan las vacunas, haremos lo que esté de nuestra parte para asegurar que se entreguen lo más rápidamente posible y de la manera más equitativa posible, pero no tenemos suficientes vacunas en este momento para detener los brotes activos. Esto requiere un cubrimiento mucho más amplio de lo que es posible en este momento. Hasta ese momento no debemos olvidar que la prevención es siempre la mejor opción y sabemos exactamente cómo prevenir este virus. La OPS rastrea y analiza los datos de movilidad de Internet y de las empresas telefónicas y vemos vez tras vez que a medida que las poblaciones en ciertas áreas salen de su casa con más frecuencia, los casos empiezan a aumentar. Cuando llegan las vacaciones y los días feriados y las personas de diferentes casas se reúnen bajo el mismo techo, los casos empiezan a aumentar. Y también esto sucede cuando viajan más. El verano está terminando en el hemisferio del sur y no es accidente que la época de vacaciones se vea seguida por aumentos en casos en varios países de nuestra región. Sin acciones de prevención, nuestra región podría tener un recrudecimiento aún más grande que el último que tuvimos. Déjenme ser muy clara en esto. Mi guía principal para los lugares que tienen aumentos en la transmisión puede resumirse en 2 palabras. Quédese en casa. Si no pueden evitar estar con otras personas, si pueden evitar estar con otras personas, pues evítenlo. Y si deben salir de su casa, usen una máscara, lávense las manos con frecuencia y estén alejados de las aglomeraciones. Esta es una responsabilidad compartida en nuestra región que es tan desigual. Y donde tenemos muchas personas que se basan en la economía informal, los gobiernos tienen que apoyar a sus pueblos para permitirles que se queden en su casa. Tenemos todos un papel que jugar para proteger a las comunidades. Y es así como salvamos vidas y es así como venceremos a COVID-19. Muchas gracias. Ahora a las preguntas y respuestas. Ya nos han enviado bastantes y también estamos recibiendo preguntas en el Questions and Answer, en el chat. La primera pregunta es de Desiree Jaimovich de Infobae y CNN Radio en Argentina. Dice si podría el mecanismo COVAX ampliarse para suplir, en vez de un máximo del 20% de la población, el 80% o lo que sea necesario para que todos los países inmunicen a su población. Y también dice que estuvo viendo varios números en su país, en la región y en distintas partes del mundo, y ve una brecha enorme entre los contratos realizados y las vacunas que han llegado a los países, y pregunta por qué ocurre esto, qué factores pueden haber generado estas brechas entre las compras y las entregas y cómo se podría mejorar. Doctor Barbosa. Muchas gracias por las preguntas. Voy primero sobre el tema de cómo ampliar de los 20%, que es el primer objetivo de COVAX, porque los 20% están relacionados con los grupos más vulnerables. Se estima que en cada país estos 20% son suficientes para cubrir los adultos mayores, los adultos que tienen alguna enfermedad crónica, que puede ser un riesgo para desarrollar una forma más grave de la COVID-19. Pero sin duda que tenemos que ir mucho más allá. El objetivo es tener vacunas suficientes para vacunar todas las personas que se necesitan para alcanzar, juntamente con las medidas de salud pública, el control completo de la transmisión. La Organización Panamericana de la Salud está buscando, en el interior del mecanismo COVAX, ampliar el acceso, pero también está buscando, en negociaciones con países que compraron vacunas
más vacunas que su población, buscar donaciones de esos países para el mecanismo COVAX, especificamente para a região de América Latina e del Caribe, e também por intermédio do fundo rotatório, de buscar alternativas para que pueda ser possível ter a oferta de vacunas a los países más allá de los 20% que o mecanismo COVAX já tem comprometido. Sobre o tema de la desigualdade entre as regiões, creio que a diretora já subrayou bastante o tema de la necessidade de um acesso equitativo. Se não há no mundo um mecanismo, uma regra, um acordo de los países para que o acesso se dê de forma equitativa, o que prevalece são as leis de mercado, ou seja, as regiões mais ricas, os países mais ricos vão a comprar as vacunas e os mecanismos como o COVAX de acesso equitativo têm problemas para entregar as vacunas. Además que agora, durante estes meses, até o final de abril, al menos, estamos com uma diminuição da quantidade de vacunas produzidas. São problemas de natureza distintas. Há um problema de político em China, em Índia, desculpem, em Índia, que o governo está limitando a exportação da vacuna de AstraZeneca produzida em Índia para a COVAX. Há problemas técnicos com outros produtores que se está buscando arreglar. O produtor AstraZeneca está com 2 novos sítios, um em Itália, outro em Espanha, que vão começar a entregar vacunas para o mecanismo COVAX, incluindo também para a América Latina e o Caribe, que creemos que vai, em um par de semanas, já ter uma disponibilidade muito maior de vacuna para a região. Muitas gracias. Gracias, doctor. Siguientes preguntas relacionadas con variantes en inglés y vienen de Luke Stephen Taylor del British Medical Journal y también de Terence McCoy del Washington Post. La pregunta dice, how concerning is the situation? ¿Qué tan inquietante es la situación en el Brasil para el resto de la región? Existe una inquietud de que se trate de un cuadro de lo que se va a ver en otros lugares debido a la variante P1. Y también quisiera saber qué es lo último que se sabe sobre la variante P1. ¿Es de inquietud? ¿Sigue siendo una variante de interés? Y del Washington Post, otra pregunta. Parece que el P1 está jugando un papel importante en los casos de América Latina. Existe el temor de que toda la región, teniendo en cuenta los problemas de capacidad médica y hospitalaria, va a tener una situación como la de Brasil, doctor Aldiguieri. Muchas gracias, Sebastián, por estas 2 preguntas del British American Journal y del Washington Post. La situación en Brasil es el resultado de un aumento de transmisión después de movimiento de población, después de Navidad y del Carnaval. Y quiero enfatizar que en estos 2 periodos la implementación de medidas de salud pública fue subóptima en la mayoría del territorio brasileño y por tanto esto llevó a la amplificación de la transmisión y a la dispersión geográfica tan amplia. Podemos decir que la transmisión de SARS-CoV-2 es alta o muy alta en todas las regiones de Brasil al mismo tiempo, en el norte, en el centro, en el sudeste, nordeste y sur. Esto comparado con la primera ola que se vio en Brasil en 2020. Como ejemplo, durante la última semana, el número de muertes registradas en todo el país de Brasil fue superior a lo que se vio en Estados Unidos, que era el que tuvo mayor cantidad de infecciones y muertes en el segundo semestre del año pasado. Entonces hay una implementación parcial de las medidas de salud pública y se relajaron las medidas que afectaron negativamente la dinámica de la transmisión. Además de la implementación
óptima de las medidas de salud pública, quisiera también observar que la circulación de la variante P1, variante de interés en todo el país del Brasil, está obviamente contribuyendo al aumento de casos en ese país. Observamos que la variante P1 parece ser más transmisible en comparación con el tipo salvaje que estaba circulando en el año 2020. También estamos recibiendo señales, informes de distintos estados de Brasil que los adultos jóvenes están siendo hospitalizados en unidades de cuidados intensivos en mayores números en comparación con lo que ocurría en el 2020. Con respecto a la transmisión de la variante P1, además de Brasil, hemos recibido informes de la detección de P1 en 8 países y territorios de Sudamérica: Argentina, Chile, Uruguay, Perú, Colombia, Paraguay, Venezuela y Guyana Francesa. También se detectó la P1 en los 3 países de Norteamérica, o sea, aquí Estados Unidos, Canadá y México, y en el Caribe holandés y francés, así como también en Panamá. ¿Cuál es la contribución a la dinámica del SARS-CoV-2 en estos países por parte de la variante P1? Esto es algo que se está investigando. Quiero recalcar una vez más, y siguiendo también los comentarios de la doctora Etienne, que las mismas medidas de salud pública que utilizamos el año pasado siguen siendo vigentes y siguen funcionando contra la transmisión de las variantes, incluyendo la P1 detectada inicialmente en Brasil y la B177 que se había detectado inicialmente en el Reino Unido. En conclusión, quisiera decir que los países que no monitorean de cerca sus laboratorios epidemiológicos y los indicadores de estos laboratorios y de los hospitales, y que no ajustan sus medidas de salud pública cuidadosamente, están a riesgo de enfrentarse pronto a una carga muy grave de sus sistemas de salud y están a alto riesgo de que sus unidades de cuidados intensivos se vean abrumadas. Espero haber respondido las inquietudes de ambos periodistas. Muchas gracias. Una segunda pregunta de Terence McCoy del Washington Post, también en inglés, dice que it appears parece que la emergencia de P1 en la región exigirá vacunación más rápida, pero ¿podrán los países cumplir esto? ¿Por qué América Latina, fuera de Chile, ha sido mucho más lenta que otras regiones para vacunar, doctor Barbosa? Muchas gracias por su pregunta. Creo que tenemos 2 temas acá que tenemos que mencionar. Como lo dijo la directora, estamos desarrollando muchos esfuerzos para tener más vacunas disponibles a nosotros para América Latina y el Caribe. Latinoamérica se ha visto muy afectada por la pandemia. Hay variantes ahora, necesitamos vacunas, obviamente. Pero sí, Chile tiene la cobertura más alta de inmunización en América Latina, es cierto, pero Chile está enfrentando un aumento en su número de casos. ¿Por qué? Porque la vacuna no es la respuesta inmediata. La vacuna requiere un tiempo para tener su efecto mientras haya transmisión todavía. Entonces, la respuesta inmediata sigue siendo aplicar las medidas de salud pública que sabemos pueden reducir la transmisión. El Instituto de Salud hizo una evaluación el año pasado que en las Américas, si el 95% de la población usara máscaras hasta el 1 de julio, podríamos salvar 44,000 vidas en la región. O sea que es muy importante que al tiempo que estamos tratando de obtener más vacunas, que sigamos aplicando las medidas de salud pública que sabemos sirven: usar máscaras o tapabocas, lavarse las manos, mantener la distancia física y tomar estas medidas que pueden reducir de inmediato la transmisión y seguir la vigilancia y otras medidas. Esta es la mejor manera. Sí, tener más vacunas es importante,
y estamos usando ahora en este momento todas las opciones para obtener más vacunas para la región, pero las vacunas no van a detener la transmisión en este momento. Hay que seguir con las medidas de salud pública. Gracias. La siguiente pregunta, perdón, viene de Daniel Colling de TN23 en Guatemala. Dice, ¿qué acciones debe adoptar Guatemala, Honduras y México con los grupos de migrantes que siguen llegando a la frontera sur? Esto ante el aumento de contagios por COVID-19 que se están registrando por autoridades de salud de dichos gobiernos. Doctor Ugarte. Muchas gracias por esa pregunta. Es una pregunta muy importante que atañe a los migrantes que están en la región en muchos países y que están en movimiento en momentos de la pandemia. El primer punto que los países deberían analizar y revisar cuáles son las condiciones epidemiológicas del lugar de origen y lugar de destino de los migrantes. En ese sentido, es preciso, por supuesto, analizar si los migrantes están implementando las medidas de protección personal durante su movimiento al interior del país o en los lugares de asentamiento temporal o en los lugares de destino, de hospedaje, mientras esperan, por ejemplo, cruzar la frontera o desplazarse a otros lugares. En esos casos es muy importante para los países en sí considerar el acceso a los servicios de salud lo más pronto posible para los migrantes. ¿Por qué? Porque si no se hace, si el acceso a los servicios de salud es difícil, los migrantes podrían generar sintomatología durante su movimiento y esa sintomatología podría estar relacionada con COVID y por supuesto se puede incrementar el número de casos y eso finalmente podría traducirse en contagios durante el tránsito o en los lugares de destino temporal o más prolongado de los migrantes. Otro aspecto que es necesario implementar también, incluyendo el acceso a servicios de salud, es el acceso a las pruebas de diagnóstico. Asegurar que los lugares de hospedaje, digamos, transitorio o más prolongado, se puedan implementar en la medida de lo posible las medidas de salud pública, incluyendo distanciamiento físico y otros aspectos. La vigilancia epidemiológica para la detección temprana de casos es muy importante y en algunos casos se han implementado las pruebas de antígenos que ahora están mucho más, accesibles, principalmente en aquellos lugares donde la COVID se está transmitiendo en mayor cantidad. Deberíamos pensar que los migrantes están saliendo de condiciones muy difíciles, buscando mejores oportunidades. Al mismo tiempo, deberíamos también hacer un llamado a todas las personas que están pensando en salir de su lugar de origen, que este no es el momento para hacerlo, porque las condiciones de transmisión de la COVID-19, como lo han expresado también el doctor Barbosa, nuestra directora, el doctor Aldigeri, en muchos de los países se está incrementando significativamente, particularmente cuando las medidas de protección no se están respetando. De tal manera que es prudente permanecer en sus lugares y no someter a riesgo a sus familiares o a otros por la pandemia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ugarte. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Es de Cassandra Garrison de Reuters, México y América Central. En inglés, la pregunta dice, ¿Have vaccine campaigns? Las campañas de vacunación para los niños contra el sarampión ha sido perturbada por la COVID-19. ¿Tiene información la OPS sobre cuántos niños carecen de vacunas? ¿Por qué se siguen demorando las vacunas en este momento? ¿Faltan vacunas, personal sanitario o cómo podría avanzarse con las campañas? ¿Hay demoras similares en las campañas de vacunación infantil en otros lugares de la región? Muchas gracias, Cassandra, por esta información, por esta pregunta sumamente importante. Por supuesto,
esta pandemia de la COVID-19 está teniendo incidencia en varias otras campañas de vacunación. En México el año pasado hubo 196 casos en la Ciudad de México, un brote de sarampión, y el brote se controló de manera exitosa a través de la respuesta que ofreció el país. Entonces, en este momento no tienen contagio del sarampión. El año pasado también hubo una campaña contra el sarampión, pero la OMS y la OPS recomendaron que en el pico del contagio deben posponer las campañas para evitar que la gente concurra a los dispensarios, estén en colas esperando vacunarse, lo cual podría aumentar el contagio. México pospuso una campaña que se realizará este año entre abril y junio. La idea es vacunar a 13 millones de sus niños de entre 1 y 9 años de edad, y esto es sumamente importante. En muchos países de la región hubo una incidencia muy importante en 2020 y estamos recibiendo datos de otros países a fin de vigilar la cobertura vacunal. Hubo una reducción del 23% aproximadamente en el primer semestre, pero lo que es importante, en el segundo semestre estamos viendo que los países lograron reanudar la vacunación e incluso aumentarla en un 20%. Entonces, estamos respaldando a los países. La adquisición en los países para el año 2021 se asemejan bastante a lo visto en 2020-2019 a través del fondo rotatorio. Entonces, los países contarán con todas las vacunas que necesitan para la vacunación contra la rubiola, el sarampión y la poliomielitis, pero es muy importante mantener estos programas en funcionamiento con con equipos de protección personal y permitir así que los servicios se ofrezcan y las condiciones también estén dadas para la vacunación segura. Pregunta es de Inés Capdevila, de La Nación en Argentina, y pregunta, la primera curva de la pandemia en América Latina fue larga y alta. Dice, ¿se espera que esta segunda curva también lo sea si no se aceleran los procesos de vacunación? ¿Y qué otras medidas servirán para cortar esa curva? Doctora Etienne. Ines, thank you for this important question. Muchas gracias, Inés, por esta pregunta importante. Si bien los casos de la COVID comenzaron a aparecer en 2020 en nuestra región, la mayoría de los países implantaron medidas para evitar lo que podría ser un aumento rápido de casos en ese momento. En la mayoría de los lugares, la curva epidemiológica se aplanó en un primer momento. A pesar de un aumento claro de casos en las Américas, la mayoría de las ciudades tuvieron un buen desempeño y pudieron proteger a sus sistemas sanitarios del colapso. Ahora estamos viendo un alza en el número de casos en nuestra región, incluso en lugares que aparentemente habían contenido o evitado otros brotes. Y hay un riesgo de que esta suba en casos sea más expansiva que la del año pasado para varios países en lugares como por ejemplo Uruguay, Brasil y Chile. Ya estamos viendo esta situación. Pero permítanme recalcar que no estamos indefensos, como ya lo dijimos una y otra vez en estas conferencias. Las mismas medidas que utilizamos el año pasado pueden todavía utilizarse en contra de las variantes que tenemos en circulación este año. Todos sabemos cuáles son las soluciones, medidas como el distanciamiento social, las restricciones para las grandes conglomeraciones de personas, el uso de mascarillas. Todos tenemos la capacidad para desacelerar el contagio en este momento como lo hicimos en 2020. Hoy necesitamos el mismo nivel de compromiso que demostró nuestra región en 2020. Ahora no es el momento para flexibilizar las medidas.
Necesitamos tiempo para desplegar las vacunas y protegernos de brotes futuros, y el doctor Barbosa habló sobre esto de manera muy elocuente. Hasta que lleguemos a una protección vacunal del 75% más de nuestra población, debemos seguir aplicando medidas inteligentes y focalizadas. Para que estas medidas sean fáciles, quiero que recuerden evitar los lugares que tienen mala ventilación, evitar lugares con muchas personas, evitar también el contacto estrecho con otras personas, conversaciones a corta distancia y, por supuesto, lavarse las manos con frecuencia y llevar la mascarilla. Realmente quiero instar a los gobiernos a ser cuidadosos en el levantamiento de las medidas, porque podríamos llegar a ver un alza en hospitalizaciones y el número de casos. Entonces, las pautas siguen siendo las mismas. Si pueden, por favor, permanezcan en sus hogares. Siguiente pregunta es de Adolfo Cuicas, de la República en Perú. Dice que la semana pasada la EMA, la Agencia Europea, desaconsejó el uso de la ivermectina contra la COVID-19. Pregunta si ya se puede decir tajantemente que este antiparasitario no sirve ante el SARS-CoV-2 o todavía se esperan algunas investigaciones más. Entre tanto, dicen algunos países, se ha informado que se vende como un combo anti-COVID. Y también pregunta qué hace la OPS de este tipo de prácticas. Doctor Aldiguieri. Sí, gracias, Sebastián, por esa pregunta. Primero quisiera destacar que la posición de la OPS cuanto al uso de la ivermectina no ha cambiado desde el mes de mayo 2020, cuando publicamos una primera nota. Recomendamos no usar ivermectina en pacientes con COVID-19, excepto en el contexto de un ensayo clínico. Lo mismo aplica para cloroquina y azitromicina. Entonces, lo que recomendamos también a los ministerios ministerios de salud, es de revisar los protocolos estándares de manejo clínico cuando esos protocolos incluyen esos medicamentos aprobados para otro uso en humanos. Por favor, recordarse que la cloroquina es un medicamento para paludismo, la ivermectina para algunas parasitosis y la azitromicina es un antibiótico. Desde hace más de un año, la OPS en aspectos de manejo clínico de la COVID-19, incluyendo potenciales nuevas terapéuticas, la OPS identifica, revisa, sintetiza periódicamente la investigación y la evidencia, publica periódicamente en el sitio público de la OPS una síntesis de la evidencia que se comparte con los países, las sociedades científicas y los ministerios. También genera recomendaciones específicas y desarrolla actividades de capacitación y diseminación de la información y las guías de manejo clínico actualizadas. Yo creo que con eso he respondido a la pregunta del colega de Perú sobre la ivermectina. Gracias. Gracias, doctor. Me gustaría ir con Luis Alejandro Amaya, editor de la Mesa América de la Agencia EFE en Bogotá, Colombia. Luis, te doy la palabra para que hagas tu pregunta. Adelante. Muy buenos días a todos. En varios países de América Latina se van a llevar a cabo, sobre todo en estos días, el 11 de abril, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile está pensando en retrasar unas elecciones para la Asamblea Nacional Constituyente. México el 6 de junio va a llevar las elecciones más grandes de su historia. ¿Qué recomienda la OPS para esos países que están llevando a cabo procesos electorales donde ustedes saben que se congrega mucha gente para votar, para prevenir que un proceso electoral sea un foco de contagio del coronavirus SARS-CoV-2? Gracias, Luis. Doctor Ugarte, ¿podría contestar?
Claro que sí, Sebastián. Luis, esa pregunta es muy importante porque hay efectivamente varios países que están en procesos electorales de distintos niveles. Durante el año pasado se han realizado elecciones en varios países y la experiencia ha demostrado que el mayor riesgo de transmisión ocurre durante las campañas electorales, en la cual hay movimiento de candidatos, aglomeración de personas y por supuesto viajes e interacción masiva que ha aumentado la transmisión durante el proceso de la campaña electoral. En algunos países esa situación ha resultado en una transmisión mayor y ha resultado también en el análisis de si es que el proceso electoral debería continuar. Los órganos electorales, siguiendo recomendaciones de organismos de salud, entre ellos Ministerio de Salud y otros, en algunos casos, como el caso de Bolivia, decidió la postergación de las elecciones y en algunos casos, como el de Chile y otros, están analizando esa posibilidad también debido a la condición, a la situación epidemiológica de estos momentos o cercano a la fecha de las elecciones. El proceso de votación en sí los países han generado protocolos para el distanciamiento físico, la protección personal, la ampliación de número de mesas, por ejemplo, la ampliación de horas para la votación, y han implementado también medidas específicas de limpieza ambiental y otros aspectos que han dado muy buenos resultados en el día de la votación. La recomendación que se ha dado a los países, y los países también han implementado, es hacer que la campaña sea mayormente en forma remota, virtual, a través de otros medios, para reducir la transmisión. Y si es posible, en algunos casos también, que la votación en sí sea también una votación o por correo o virtual. No estamos todavía en esos niveles en varios países, pero esa es una medida que habría que considerar. Durante el proceso en sí de la votación hay que considerar que las personas que tienen sintomatología o las personas que están en aislamiento o en cuarentena no deberían ir a votar el día de las elecciones. Por supuesto, esto implica una dinámica respecto a los derechos, el derecho individual a ejercer el voto y el derecho de la población de proteger su salud. En este aspecto es necesario tomar en cuenta si es que el país tomaría algunas acciones respecto a esas personas que no pueden ir al lugar de la votación. Y finalmente, nosotros recomendamos que el proceso electoral se tome en su conjunto. Campaña electoral, proceso de votación en sí e implementar las medidas. Una medida que es supremamente importante y debería venir de los órganos electorales y de las autoridades de salud es una campaña activa de comunicación por todos los medios a la población sobre las medidas que deberían tomar durante el proceso electoral y durante el día de la votación. Hay protocolos específicos y medidas específicas que la gente debería conocer antes de ir a votar y poder entender también la racionalidad, las razones por las cuales se analizan la situación y eventualmente se postergan las elecciones. Con todo esto, estaremos cada vez más seguros. Nosotros como órgano de salud, por supuesto, privilegiamos la salud, la vida, el bienestar de la población para poder reducir la transmisión y ojalá podamos controlar la pandemia lo más antes posible. Gracias. Gracias, doctor. Tenemos varias preguntas en el chat vinculadas con Paraguay, preguntas de Ariel Jara Acosta de Canal 19, de Coronel Oviedo, también de Carlos Morales de Diario Última Hora, de Zoraida Soto de Radio Monumental de Asunción y de Mirta González de ABC Color. Voy a resumir un poco las preguntas. Dice, ¿cuál es la posición de OPS en relación al no arribo de la provisión de vacunas COVID-19 al país?
¿por qué Paraguay no ha tenido la cantidad de vacunas que pagó con anticipación? Y también, ¿cuál es el cronograma de entrega de las vacunas? Doctor Barbosa, ¿podría contestar? Gracias por las preguntas. Y comprendemos la gran preocupación en Paraguay y todos los países que tienen el interés de tener acceso lo más rápido posible a las vacunas. Pero déjeme primero aclarar cuál es nuestro rol en cuanto a organización en la entrega de las vacunas por el mecanismo COVAX. El proceso de decisión sobre la lista de los países que van a recibir en cada despliegue de vacuna es hecha en Ginebra por un comité independiente que foi estabelecido por Gavi e por la OMS. Esse comitê utiliza um algoritmo para que se pueda hacer um balance entre todas as 6 regiões do mundo, entre países que são países apoiados por el mecanismo, los CMA, países que são de autofinanciamento. Assim que Paraguai, incluso, com sua participação em COVAX, está bajo as mesmas regras. Quando este comitê independente envia as listas de países, imediatamente começamos o contato com o país para assegurar que todo está listo para receber a vacuna, os temas regulatórios, a licença de importação e os outros, e com o produtor, para que o produtor pueda já começar o processo de empaquetar as vacunas para que seja possível fazer o envio hasta o país. Paraguai foi o 4º país da América do Sul a receber o primeiro envio de vacunas, pero Paraguai e os outros 7 países, os primeiros 8 países que receberam esse despliegue, que correspondia ao redor de 35% de las vacunas que estavam estimadas para fevereiro e março, não foi possível entregar os outros 75% todavia a esses 8 países. Por quê? Porque de maneira pública se compartilhou a informação de que o produtor, que é de la vacuna de AstraZeneca, que esses países iam receber, o produtor SK Bioscience de Coreia do Sul, reduziu as vacunas que ia entregar a COVAX por problemas técnicos de 25 milhões para 12 milhões solamente. Então, tuvimos que fazer essa redução. Estamos muito... é importante que COVAX já começou as entregas de vacunas, já temos mais de 2 milhões e 500 mil doses entregues em 19 países da região. Vamos alcançar todos os países na próxima semana e já estamos em contato com os produtores para que se pueda informar com brevidade a Paraguai quando chegam os outros 2/3 de las vacunas que estavam estimadas para fevereiro e março. Para abril e maio, Paraguai tem outras vacunas já que estão estimadas e que se vai entregar. Ou seja, até o final de maio, o país vai receber, assim como todos os outros países, toda a estimação que foi informada ao país para este período. Seguro que, desafortunadamente, nós outros estamos apoiando os países, facilitando a conexão, trabalhando com os produtores para que se pueda trazer a vacuna, pero não só para o fundo rotatório, para a COVAX, pero também para os países de aquisições bilaterais, se está todavia enfrentando muitos problemas de produção limitada. Os produtores, ao que parece, prometeram mais vacunas do que as vacunas que tinham efetivamente para entregar. Ocorreram problemas de ordem técnica que pode passar, mas estamos trabalhando também com os produtores para ter toda a informação e enviá-la ao país quando vai chegar o cronograma das outras vacunas. Isso só enviamos ao país quando já está todo listo para que as vacunas possam sair com o número de voo, o horário que chega ao país. Também estamos trabalhando com o governo do país para buscar outras alternativas emergenciais de préstamos de vacuna e outras que possam ser implementadas em curto prazo. Assim que a OPS siga brindando o apoio e a cooperação ao país
seguro, hay determinados eventos que não estão bajo nossa governança, né? Nós outros não produzimos vacunas, ou seja, estamos em nome de Paraguai, de todos os países da América Latina e do Caribe, buscando a melhor alternativa para que cheguem o mais pronto possível a vacuna ao país. E vamos a seguir cooperando com o governo para que se pueda rapidamente ter as vacunas que o país necessita. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Ahora sí, por una cuestión de tiempos, estamos llegando al final de nuestra sesión informativa de hoy. La última pregunta que tenemos por hoy es de Wesley Gibbings, de Caribbean Media Corporation, es en inglés y dice, ¿cuál es la función que la OMS, la OPS, están desempeñando para actuar como intermediarios de las negociaciones para transferir los excesos, los superávit de vacunas de países como Estados Unidos, Canadá, Europa y el Reino Unido a la subregión del Caribe? Doctor Etienne, gracias por esta pregunta. Entonces, en nuestra región y en otras partes, lo que estamos viendo es que los líderes se enfrentan a una gran presión para adquirir vacunas adicionales de los fabricantes de manera bilateral, y esto ha llevado a una competencia para la fabricación y la entrega y en algunos momentos precios más altos. La OPS está realizando un seguimiento estrecho y estamos siguiendo muy de cerca las brechas en el acceso a las vacunas. Estamos muy al tanto de que algunos de los países con menos recursos de la región solamente tienen acceso garantizado al 20%, para el 20% de la población a través de COVAX. Estamos analizando varias opciones para abordar esta brecha. Esto, por supuesto, también tiene que ver con el compromiso de nuestra región con la solidaridad y el historial de la OPS con la equidad vacunal en las Américas. Estamos ahora concentrándonos en estas brechas restantes en los países que tal vez lleguen hasta un 80% en las zonas más pobres. El Fondo Rotatorio para Vacunas ha sido, sí, un pilar central de nuestra tarea que ha respaldado a los países durante más de 40 años para tener acceso a vacunas de alta calidad, eficaces e inocuas a precios asequibles. Entonces, con la COVID no hay diferencia. El Fondo Rotatorio está buscando cualquier suministro disponible a nivel mundial para ayudar a los países de la región a tener acceso a dosis adicionales. Además, la OPS y la CEPAL trabajan juntas para analizar maneras de expandir el acceso a las vacunas dentro del sistema interamericano. Esto incluye también invitar a los países de nuestra región y más allá a compartir dosis que no usarán. Esto podría ocurrir a través de donaciones de vacunas o préstamos a través del mecanismo COVAX mismo. Como siempre, la OPS desempeñará una función esencial para coordinar en los países y así ampliar la cobertura vacunal en nuestra región hasta que hayamos llegado al acceso equitativo a las vacunas para todos. Nosotros mantenemos nuestro compromiso para trabajar con todos los Estados miembros dentro del sistema interamericano a nivel mundial para poner en marcha mecanismos de manera que nuestros países puedan tener acceso a las vacunas y así poner punto final a esta pandemia. Muchas gracias por las preguntas y gracias por acompañarnos hoy. Gracias. Por acompañarnos en la sesión de hoy. Recuerden que pueden encontrar más información en la página web de la OPS y también seguir en contacto con nosotros por correo electrónico. Gracias entonces nuevamente y seguimos en contacto. Saludos.